Buenas noches, en esta oportunidad tengo el gusto de acompañarlos en lo que va a ser nuestro apartado sobre motilidad gástrica. Para dar inicio diremos que a nivel de nuestra pared gástrica, en su capa muscular se diferencia una tercera capa de fibras musculares, que va a ser la capa de fibras oblicua, la cual incrementa la capacidad contráctil de esta porción del aparato digestivo. Recordemos que las otras porciones presentaban dos capas, una capa circular y una capa longitudinal, pues nuestra musculatura gástrica va a presentar tres capas: su capa circular, su capa longitudinal y su capa oblicua. Muy bien, entonces vamos a hablar de una serie de acontecimientos que van a ocurrir a nivel de lo que va a ser nuestra motilidad gástrica, y van a ser la relajación receptiva, las ondas peristálticas y el vaciamiento. Muy bien, vamos a dar inicio con lo que va a ser la relajación receptiva o de llenado. El estómago vacío, vamos a centrarnos en este esquema un momento, tiene un volumen de unos 50 milímetros. Este va a tener, sería como su volumen residual, ¿verdad? Lo que nunca sale del estómago. Y una comida normal puede llegar a albergar hasta unos 1500 mililitros. Muy bien. Entonces, para que no se produzca el consiguiente incremento de la presión de las paredes de nuestro aparato gástrico, nuestro estómago, este se va a relajar. Esta relajación se va a producir por acción del centro de la deglución. Entonces, este centro de la deglución, antes de que el bolo alimenticio llegue al interior estomacal, se va a encargar de relajar las fibras de este músculo. ¿Para qué? Para que cuando vayan ingresando, obviamente también se relaja el esfínter gastroesofágico, para que cuando vaya ingresando este bolo alimenticio tenga la capacidad de albergar la cantidad de alimento que nosotros ingiramos en un periodo corto de tiempo, y de esta manera no aumente la presión que hay a nivel de la musculatura lisa de nuestro estómago. Entonces, él agarró y ya cuando se produjo la deglución del bolo alimenticio, se nos mandó una señal que nos decía que este estómago que estaba contraído se tenía que relajar. ¿Para qué? Para que pudiera proceder la entrada de lo que iba a ser nuestro alimento sin incrementar la presión estomacal. Muy bien, vamos a arreglar aquí nuestro estómago. Chévere. Ok, ahora vamos a hablar de las ondas peristálticas, que sería esta porción que tenemos acá. Entonces vamos a decir que son ondas de contracción que van a servir principalmente para mezclar este bolo alimenticio, entonces, con las secreciones gástricas que vamos a obtener por medio de nuestra glándula gástrica. Entonces esta solución que se va a formar por el bolo alimenticio y la mezcla con las secreciones gástricas se va a denominar quimo. Entonces, él se va a mezclar acá, las secreciones gástricas, el quimo, lo que ingerimos, chévere. Ahora, en las fuerzas de estas contracciones que van a haber a nivel de la musculatura del estómago van a colaborar en la fragmentación mecánica de estos alimentos. Y también estas ondas contráctiles van a tener una característica, que es que en el cuerpo, o sea, en esta porción de acá, recordemos, van a ser más débiles que en su antro pilórico. ¿Ok? Entonces aquí van a haber unas contracciones leves que se van a encargar de mezclar esto, de triturarlo un poco, de mezclar el quimo, de formarnos el quimo. Y posteriormente vamos a tener lo que va a ser el desplazamiento de este bolo hacia lo que va a ser nuestro antro. Muy bien, entonces, estas contracciones a nivel de nuestro antro van a ser mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que
este alimento quede bien triturado para pasar a lo que sería nuestra fase de vaciamiento, ¿ok? Entonces, tenemos que el vaciamiento del estómago va a estar determinado por estas ondas peristálticas que se van a encontrar en la región del esfínter pilórico, ¿ok? Entonces, normalmente nuestro esfínter pilórico está relajado, pero el esfínter pilórico va a estar relajado, pero se produce su cierre cuando llega la onda peristáltica que venía del estómago. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de que ingrese una cantidad muy pequeña de alimento, que sería alrededor de 2 milímetros o menor a 2 milímetros. Entonces, va a pasar lo siguiente. Se arrastró nuestro contenido alimenticio, ¿verdad? Desde el cuerpo del estómago hasta lo que iba a ser nuestro antro pilórico. Entonces, por la onda peristáltica nuestro esfínter se cerró y entonces esto produce el choque del alimento contra el píloro, ¿ok? Contra lo que iba a ser nuestro esfínter pilórico. Y este proceso se inicia ya a los 2 o 3 minutos de haber producido la ingesta, produciéndose unas 3 eyecciones o 3 ciclos por minuto, de las cuales, como ya decían, el volumen promedio de la cantidad de comida que va a pasar a través de este píloro va a ser de 2 o menor a 2 milímetros. Muy bien, por eyección, o sea, por cada ciclo van a pasar de 2 a 2 o menor a 2 milímetros. Ok. También es importante resaltar acá que a las 4 o 5 horas después de una comida se producen contracciones cada 2 horas que duran aproximadamente unos 10 minutos, que son las denominadas contracciones del hambre. Ok, vamos a pasar a hablar de lo que va a ser la regulación de la motilidad gástrica. Y vamos a decir que la motilidad gástrica está bajo el control del sistema nervioso entérico, como lo mencionábamos en los videos anteriores. También va a estar bajo el sistema nervioso autónomo y bajo las hormonas gastrointestinales. La regulación se va a llevar a cabo mediante reflejos enterogástricos, que estos reflejos enterogástricos pueden ser cortos o largos, dependiendo de la distancia que haya entre el estímulo y su respuesta. Entonces, vamos a tener que el volumen del alimento ingerido y la composición físico-química del quimo van a determinar la mayor o menor intensidad de nuestra motilidad. Si nosotros tenemos un alimento que es muy difícil de digerir, va a ser mayor la cantidad de contracciones que vamos a tener que realizar para poder fragmentar o desmenuzar este alimento. Entonces, vamos a hablar de estos factores hormonales. Vamos a hablar de lo que van a ser los factores gástricos. Entonces, vamos a decir que la distensión de la pared de nuestro estómago cuando llega el alimento, aumenta la motilidad y la velocidad de vaciamiento del estómago. Igualmente, la hormona gastrina, secretada por nuestro estómago, como bien recordamos, en presencia del alimento provoca la respuesta de efecto mecánico, o sea, la misma respuesta de este efecto mecánico que va a ser estimular la contracción. Además de que ella, recordemos, se va a encargar de lo que va a ser la producción de ácido, la producción de ácido clorhídrico. Ok, entonces, les decía que otras hormonas que también pueden estimular estos movimientos van a ser la TRH y la motilina. Muy bien, ahora también vamos a hablar de los factores duodenales que van a hacer
que cuando se produce la distensión del duodeno tiene un efecto inhibitorio sobre lo que va a ser la motilidad y el vaciamiento gástrico. O sea, cuando se distiende nuestro duodeno se va a producir una disminución, una inhibición de lo que va a ser la motilidad y el vaciamiento del estómago. ¿Por qué? Porque ya yo tengo partículas aquí en el duodeno. Entonces, si yo sigo pasando más alimento, yo lo que voy a crear es una irritación de este duodeno porque se va a tener que distender demasiado. Entonces él tiene que regular esa distensión y lo hace gracias a factores inhibitorios que él va a secretar, como van a ser las hormonas intestinales, como el péptido inhibitorio gástrico, la secretina o la colicistoquinina, pancreosimina. Estas van a tener efectos inhibitorios, al igual que el glucagón. Entonces, íbamos a decir que las que van a tener efecto inhibitorio sobre la motilidad van a ser aquellas que se secreten a nivel de nuestro duodeno, que van a ser el péptido inhibidor gástrico, vamos a tener la secretina, la colecistoquinina, pancreosimina, y el glucagón. Muy bien. Entonces, con esto terminamos el apartado sobre motilidad gástrica. Muchas gracias por su atención.